¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Los invito a abrir sus cámaras para que hagamos el registro fotográfico de la actividad. Mire que no abre la cámara. ¿No les abre la cámara? Bueno, los que puedan, les comento, deben tener su nombre en Zoom, salirles ahí su nombre porque yo descargo una tabla de Excel donde salen los participantes. Y si no ponen su nombre, pues me va a salir otra persona o otra cosa. Entonces, preferiblemente, por favor, pongan sus nombres con apellidos para que quede bien registrado. Y cuando Marina del Pilar busque las evidencias, pues encuentre su nombre completo. Ya, la siguiente, sonrisas, por favor. El computador no Muchas abre. Tú gracias. le dices, espérate, porque es que me está sacando Gracias. de... A ver, listo. Listo, ya está. Sin embargo, los que no quedaron en la fotografía, les indico, marquen bien su nombre y quedará en el archivo de Excel correspondiente a la actividad. Bueno, muchas gracias. Entonces los dejo con Maribel. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a hacer esta capacitación como es evidente por parte de ARL Positiva Compañía de Seguros. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre el riesgo biológico. Yo creo que esto fue bastante nombrado y renombrado ahorita durante la pandemia y que digamos por eso fue que se evidenció muchísimo más el tema del riesgo biológico. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de nuestros entornos de trabajo, obviamente nosotros tenemos interacción en diferentes entornos o espacios con diferentes personas, tomamos objetos, etcétera, etcétera. Entonces, literalmente estamos hablando que No sé, referente a pero este mire, riesgo allá. es algo que nosotros pues realmente no podemos percibir, ¿no? A menos que la persona estornude, a menos que la persona de pronto manifieste que está enferma de algo, sabemos que biológicamente tiene alguna afectación. Entonces, ¿qué pasa? El riesgo biológico como tal comprende los microorganismos llamados o como más comúnmente nosotros los podemos conocer como virus, bacterias y hongos, ¿sí? Con inclusión de los genéticamente modificados, que son los endoparásitos humanos, los protozoos, etc. Entonces, ¿qué pasa? El riesgo biológico dentro de nuestros entornos de trabajo se entiende como la posibilidad de que una persona trabajadora sufra daños como consecuencia de la exposición a agentes biológicos durante la realización de su actividad laboral. Entonces, por eso, eh, digamos que cuando se establece la matriz de peligros y riesgos, se evidencia o se busca, de pronto, acorde a una guía que es la número 45, miramos de pronto dentro de los entornos, perdón, si efectivamente hay posibilidad de que tengamos un riesgo biológico bajo, medio, alto, etcétera. Entonces, acorde a esto, pues nosotros empezamos a mirar de dónde podemos evidenciar que efectivamente hay un riesgo. Entonces, obviamente hay unos agentes biológicos que hacen parte de este riesgo biológico, que son los microorganismos que pueden originar infecciones, alergias o toxicidad, como pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos. Estos seres vivos pueden causar daño a las personas, como regularmente es evidente, y de distintas maneras, desde una reacción alérgica hasta casos graves, donde incluso pues lo más grave es el tema de la muerte, como pasó con el tema del COVID. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos damos cuenta nuestro día a día en este momento, a referencia de cuando estábamos en el proceso iniciando y digamos que a término complicado o más fuerte o más severo de lo que fue la pandemia, pues nosotros teníamos unos estándares de higiene mucho más altos, ¿cierto? Que tal vez anteriormente a ello tampoco los habíamos tenido. ¿Cómo así? Nosotros nos lavamos las manos, dejábamos de pronto todos nuestros elementos desinfectados, éramos de pronto un poco más cuidadosos con esos detalles que en este momento tal vez ya perdimos o que afortunadamente todavía seguimos teniendo. Entonces, ustedes saben que como son agentes imperceptibles pues al ojo humano, si no es por microscopio, desafortunadamente pues nosotros no nos podemos dar cuenta. Digamos, yo llegué de la calle, estaba haciendo mis diligencias
cogí dinero, de pronto tomé objetos o elementos que otras personas ya habían tomado, que yo obviamente no sé si esta persona está enferma de X, Y o Z, pero simplemente yo me expuse. Entonces, ¿cómo sumo yo a estar expuesta a este riesgo? No tener, Pero el digamos, consejo de, la debida higiene. de allá del pueblo. Les agradezco porfa los micrófonos en silencio. Muchísimas gracias. Entonces, referente a esto, ¿cuáles son los riesgos cuando nosotros nos exponemos a los agentes biológicos? Realmente tienen una particularidad y es que se reproducen muy rápidamente. O sea, realmente están acostumbrados a digamos, a unos agentes o a unos entornos que son realmente breves, por decirlo de alguna manera, donde no necesitan de mucho para reproducirse y para sobrevivir. Entonces, si el agente, por ejemplo, es un lugar húmedo, pues mucho más fácil se reproducen. Si aparte de húmedo es oscuro, pues mucho mejor, ¿verdad? Entonces, dentro de estas situaciones, es importante que nosotros en las oficinas, en los entornos de trabajo, pues revisemos o hagamos pues unas jornadas de aseo bien chéveres, bien obviamente evidentes, porque no sabemos en qué lugar de pronto hay un honguito, de pronto se nos cayó un pedazo de comida y se empezó a formar de pronto un hongo y nosotros no nos hemos dado cuenta. Como se ha mencionado anteriormente, pues los riesgos para la salud son muy variados, dado que existen distintos tipos de agentes biológicos que además afectan de distinta forma según a qué personas. Entonces, ¿qué pasa? Si mi cadena genética o mi predisposición genética, digamos, ha sido de pronto de que no, mi familia, digamos, de generación en generación, digamos, de mayor afectación normal, que la gripita, de pronto, no sé, tensión arterial, etcétera, pues, ¿qué pasa? Que mi cadena, digamos, de una u otra manera es fuerte, pues porque afortunadamente, pues no, digamos que estructuralmente en mi ADN, pues no se evidencia, pues que mi salud de pronto tenga ciertas predisposiciones. Pero también nos hemos dado cuenta, pues, que cuando las personas dentro de su estructuración de cadena de ADN viene con ciertas patologías y nacen pues con esa predisposición o incluso, digamos, mis papás, por ejemplo, sufrieron, no sé, alguna enfermedad como el cáncer y resulta pues que yo tengo esa predisposición y yo tengo que estar entrando a hacerme chequeos constantes para evitar pues que en lo posible para evitar de pronto que ya cuando me detecten en caso tal que yo llegue a desarrollar la enfermedad, pues que ya haya sido literalmente, digamos, que no la debemos avanzar, sino que realmente la podamos detectar a tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando yo no soy juicioso con este tema de ir a de pronto una cita médica de control o algún chequeo general, pues simplemente digamos que le estoy dando más poder a estas situaciones que son, como les he venido diciendo, imperceptibles ante mi vista, pues para que, digamos, hagan con mi organismo de las suyas. Entonces, hay enfermedades que podemos citar como el tétano, la gripe, el SIDA, porque pues realmente son causadas por ese tipo de microorganismos. Entonces, vamos otra vez al tema de la pandemia, vamos a hablar del tema de la gripe, ¿sí? ¿Qué pasa? Llega un compañero hoy en día con gripe a la oficina y uno dice, bueno, pues como ya todos estamos vacunados o la mayoría se vacunó, uno dice, no, pues igual a mí ya no, a mí me dio COVID, eso ya no me pasó nada, pues no pasa nada si el compañero llega sin tapabocas y demás. ¿Qué deberíamos nosotros estar haciendo en este momento? Todavía estar, pues obviamente cuidándonos con situaciones tan sencillas como el lavado de manos y en caso de una sintomatología de gripe, por responsabilidad mía, si es quien manifiesta los síntomas, pues utilizar protección respiratoria, así como la etiqueta respiratoria cuando vaya a toser o estornudar. Pero ya es muy normal, de pronto, no sé, tomamos un transporte público, estamos compartiendo en entornos, espacios públicos, donde la gente literal pues ya volvió como antes de, y pues desafortunadamente por eso es que los virus continúan mutando y se siguen pues generando toda esa clase de afectaciones. Y uno a veces dice, uy, me va a dar gripa porque de pronto tengo dolor de cabeza, me duele la garganta, pero adicional a ello, uno dice, no, pero si será gripa, tan raro es que también me duele la espalda y me duele el cuello, etcétera. Toda esa clase de sintomatologías es de lo que se ha venido mutando. Entonces, si yo realmente fuese un poco más consciente referente a los riesgos para la salud, pues tendría por lo menos las medidas mínimas de seguridad, pues para mí mismo y obviamente mi entorno de trabajo.
¿Qué pasa con ello también? Pues que existen distintas formas de transmisión, que es por el aire, en aerosoles, en el agua, en los alimentos y pues como les decía ahorita, por contacto con superficies o objetos contaminados, que desafortunadamente una evidencia con este tema puntual de riesgo biológico. Digamos, yo sé que tengo cierto virus o sé que tengo cierta enfermedad y entonces como nadie me la ve, pues yo voy a mirar cómo hago el mal. Entonces, de pronto toso, estornudo, no sé, en un elemento que sé que al otro día todos van a tocar, de pronto toso o estornudo y digamos como que dejo mis organismos pues expuestos a, o estornudo fuertemente que caiga al aire libre y pues simplemente lo que hago es estar contagiando a mi entorno. Entonces, dependiendo obviamente de las situaciones, el contagio se puede dar por inhalación, por contacto con la piel, o a través de heridas o por digestión. Digamos que esta parte de digestión es cuando estamos hablando de pronto de la parte de descomposición. Entonces, ¿cuáles son las vías de entrada de los agentes biológicos? Como bien lo decía hace un momento, una es la respiratoria o inhalatoria, que realmente es la principal vía de entrada de los agentes biológicos, ya que lo que hablaba ahorita, digamos, en el aire se contienen o se suspenden y pues lo que yo hago es que al inhalar, pues literalmente pues ingresan en mi organismo y pues ya literal pues se esparcen o hacen de las suyas, como les decía hace un momento. Por la vía dérmica o cutánea, la entrada del agente biológico, digamos, se da a través de nuestra piel y pues de pronto si yo tengo alguna lesión, alguna herida o algo como ello, pues literalmente pues lo que va a hacer es entrar, digamos que tiene una cavidad más fácil, ¿sí? La exposición pues obviamente se da con elementos contaminados también, con herramientas, superficies, muestras, materias primas o con personas pues que estén enfermas, que estén enfermos. Y también pues se puede dar por proyecciones salpicadoras a las mucosas como tal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues hasta el momento yo digo, uy, hijo de chica. Entonces, si vamos a hablar dérmica o cutánea, pues sé que mis ojitos y mi nariz, pues son los que literalmente están más expuestos, porque pues realmente son los que conforman mi cara, ¿sí? Entonces, si vamos a mirar respiratoria o inhalatoria y dérmica o cutánea, uno dice, no, bueno, si yo pronto utilizo el tapabocas, pues me voy a proteger, ¿cierto? Si yo utilizo pronto unas gafitas de bioseguridad, tal vez me voy a proteger, que ustedes saben que estos elementos fueron muy comunes dentro de la pandemia del COVID. De la digestivo oral, la entrada del agente biológico es a través de la ingesta de alimentos. Entonces vamos a mirar un caso muy particular que obviamente uno nunca o de pronto hemos analizado, pero tampoco le hemos como puesto mucho cuidado. Y es que, por ejemplo, llegó un compañero enfermo, tocó la superficie donde estaba trabajando, de pronto digamos que vamos a sacarnos de la casa el tema del COVID en este momento, y llegó enfermo de pronto porque estaba con malestar estomacal y tenía vómito y tenía diarrea, ¿sí? Entonces la persona fue al baño, no tiene una buena higiene como tal, entonces yo fui al baño, no me bañé las manos ni nada, de pronto me dieron algo de comer, entonces aparte yo dije, no, venga, yo le comparto aquí a mis compañeros, o de pronto dentro de como estoy comiendo, dejé o toqué las superficies teniendo pues los microorganismos o las bacterias como tal en mis manos, pues llegaron mis compañeros, tocaron el mismo elemento o comieron de lo que yo estaba comiendo y pues simplemente y se introdujo el virus, ¿verdad? Entonces, regularmente nosotros, como les decía hace un momento, cuando vamos a tener ingesta de alimentos, deberíamos tener también un protocolo pues de lavado de manos, ¿sí? Pero a veces es el afán, el corre-corre, no es que yo ya no alcanzo, no dije así, venga, digamos como ese afán de no darle importancia al tema del riesgo biológico, pues hace Señora, que le demos vía libre a que cualquier microorganismo sea introducido en nuestro cuerpo. Entonces, digamos que no es tampoco uno ser meticuloso ni volverse uno cansón, pero démonos cuenta que al ser un riesgo imperceptible prácticamente, pues es importante que nosotros nos sumemos con una buena higiene para que obviamente mitiguemos la posible situación que se nos pueda presentar. Parenteral o percutánea, que es la entrada del agente biológico por la inoculación del agente biológico en las capas profundas de la piel. Digamos que esto se da más cuando, por ejemplo, no sé, dimos un primer auxilio y en este primer auxilio de pronto utilizamos, sacamos una jeringa porque esta persona necesitaba ser
inyectada porque pronto no sufría de temas de que requería ser inyectado con insulina, cosas como esas. Y desafortunadamente dentro del susto y el afán, yo le di este primer auxilio a mi compañero que requería pues de esa atención, dejé la jeringuita ahí sin colocarle el capuchón a la aguja y pues simplemente cuando lo fue a coger o tal vez se me ha olvidado y me chusé, ¿verdad? O de pronto, no sé, estamos utilizando un bisturí, el bisturí pues de pronto estaba oxidado, no tenía como las medidas de higiene como tal, habían cortado otra clase, no sé, de una carne, algo como infeccioso y nosotros pues no sabíamos y simplemente nos expusimos. Digamos que esta parte es mucho más común en cuanto a temas de exposición para el sector salud, llámese, digamos, pues sanitario como tal o veterinario, porque pues realmente es donde es más común que esta clase de situaciones se den. Y otra que de pronto sí puede ser evidente para nosotros es el tema pues de las mordeduras de animales, ¿no? Digamos como caso puntual el tema de la rabia. Ustedes saben que una vez el hombre se contagie, pues es un poco complicado el tema de la sintomatología que esto da. Entonces, ¿cuáles son los daños que pueden producir los agentes biológicos al trabajador? La peligrosidad de un agente biológico o su capacidad de causar daño a humanos se establece en gran medida mediante la clasificación en grupos de riesgo. Esta se realiza teniendo en cuenta los siguientes criterios. Uno, su capacidad para infectar a humanos sanos, o sea, qué tan fácil se reproduce prácticamente. Dos, su posibilidad de transmitirse entre humanos o a la colectividad, como yo creo que caso más puntual no puede ser lo que nos pasó con el COVID. Y la gravedad de la enfermedad que causa y la disponibilidad de fármacos o profilaxis para combatir los efectos negativos de la misma. Entonces, digamos que muy relativo frente a lo que me pueda a mí pasar o las secuelas o consecuencias que yo pueda vivir referente a esto, está ligado a estos tres factores. Entonces, ¿cuáles son los daños que pueden producir los agentes biológicos al trabajador? Teniendo en cuenta esos tres criterios que nos mencionamos, tenemos en primer lugar el agente biológico del grupo 1, que es aquel que resulta poco probable que cause una enfermedad infecciosa en el hombre. ¿Cómo se determina esto? Pues básicamente cuando la persona ya está enferma, ustedes saben, yo creo que todos en algún momento hemos requerido atención médica de pronto porque nos hemos sentido mal y hemos sido prioritarios por urgencias. Entonces, referente a ello, pues de sangre, de orina, de materia fecal, pues se determina básicamente en qué grupo se encuentra de pronto la patología que yo tengo. En el agente biológico del grupo 2, aquel que puede causar una enfermedad infecciosa leve o moderada en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz. En el agente biológico del grupo 3 es aquel que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. Y el agente biológico del grupo 4, que digamos es el más delicado de todos porque pues realmente lo que puede generar es que se pueda causar una enfermedad grave o muy grave en el hombre y se supone un serio peligro para los trabajadores con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz, que fue lo que nos pasó inicialmente con todo el proceso de la pandemia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos prevenir estos riesgos de exposición a agentes biológicos? A modo general, pues digamos que es muy importante que nosotros tengamos, vamos a mirar como fuente medio y trabajador. Entonces, digamos, si vamos a mirarlo a nosotros como personas, como trabajadores, ¿qué vamos a hacer? Pues tener una buena higiene, ¿verdad? Entonces, lo que les decía hace un ratico con el tema de la nariz, que si yo tengo gripa, que si yo me siento enfermo, son cosas que a veces uno dice, ya no me pongo tapabocas porque me siento ahogado, porque me da pena, por la razón que sea. Pero simplemente nosotros debemos tener en cuenta es que es algo que se puede propagar, que yo puedo hacer obviamente no que yo esté enfermo y que listo, de la gripa no pasó, sino que de pronto esa otra persona bajo todas las mutaciones del proceso, pues se enferme de manera más grave. Entonces, el tratamiento, digamos, en la fuente y en el medio va a depender mucho de las características del agente biológico. Entonces, digamos que puntualmente, por ejemplo, si yo digo, bueno, yo me siento enfermo de una, digamos, vamos a hablar como en términos de pronto que todos conocemos,
una enfermedad infectocontagiosa, que uno dice, bueno, a él se le prendió y por el aire, por el alimento se nos puede contagiar, pues se entra a mirar, obviamente, qué tipo de exposición se puede dar acorde a esta situación. Voy a volver otra vez al tema de la pandemia porque es el ejemplo más claro frente al proceso, y es por por ejemplo, el tema de que se tenía que aislar la persona, que si dependiendo de cómo se sentía, pues debía estar, digamos, como en ese proceso de estado como de cuarentena y demás, más delicada, digamos, como a diferencia de pronto de una gripe sencilla. Entonces, dentro de todo este proceso de la prevención de los riesgos va a ir muy ligado a lo que yo como ser humano pueda, digamos, desarrollar y medir como tal, pues las consecuencias referente a la exposición que yo vaya a tener. ¿Por qué? Vamos a hablar de pronto, que es el caso puntual, las personas que manejan el archivo, ¿sí? Uno dice, bueno, pero es que en un archivo, ¿qué puede pasar? Listo, vamos a mirar si de pronto las condiciones donde está manejándose el archivo de pronto presentan humedad, porque se pueden generar algún hongo, alguna bacteria. Si aparte de pronto uno dice, no, pues aquí tiende a haber humedad, no solo porque es un lugar oscuro, sino porque de pronto aparte hay filtraciones de agua, pues que la verdad, cuando escasamente llueve y bajamos de pronto a mirar, se pueden presentar, ¿sí? Aparte de pronto yo digo, no, desarrollé alguna alergia respiratoria por el polvillo que se va acumulando allí en los documentos y demás. Entonces yo digo, bueno, pues la verdad son cosas que son normales, que uno va a limpiar el polvo y le puede generar, no, vamos a mirar que dentro de todo ese proceso pueden haber diferentes variables o diferentes factores que pueden generar que a mí como tal, bajo esa exposición, me genere, digamos, como una enfermedad delicada, una enfermedad pues que va a acarrear pues que yo tenga que incapacitarme y demás. Entonces, lo interesante de todo el proceso es que yo sí o sí aprenda a tener ese tema de autocuidado. Entonces, si yo tengo que estar en el archivo moviendo de pronto ciertas cositas, listo, entonces procuremos que pedir unas gafitas de seguridad, si es el caso, si hay mucha polución, un tapabocas, porque sabemos que por la vía de inhalación o respiratoria, pues van a ingresar diferentes agentes imperceptibles ante mis ojos. Si es probable el uso de guantes para hacer la actividad, si es archivar, si es limpiar, pues sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque pues acordémonos que nuestra parte térmica también puede estar expuesta a que ese polvillo bajo todos los microorganismos que se hayan podido formar allí, pues nos pueden generar de pronto una dermatitis, ¿sí? Entonces, este riesgo biológico como tal no es otra cosa, sino que es tener una higiene pues bastante adecuada y dependiendo del entorno, pues procurar digamos, como adecuar ciertos elementos de protección personal. ¿Cómo se previenen los riesgos de exposición a los agentes biológicos? En primer lugar, pues bajo medidas de prevención generales. ¿Qué debería estar pasando hoy en día referente pues a las diferentes enfermedades? Pues que yo fuera más consciente como integrante de un grupo de trabajo o de una unidad familiar, que yo fuera mucho más consciente y dijera, bueno, yo me siento enfermo, entonces yo me voy a poner de pronto, no sé, un tapabocas, como porque no sé qué tengo, no vamos a hablar que sea solamente gripe, sino tengamos en cuenta que si yo tengo de pronto alguna sintomatología estomacal y pues yo estoy hablando, pues de pronto se van a expulsar ciertas gotas de saliva que de pronto otra persona llegó, puso la mano y pues se pasó de pronto la mano por la boca, por los ojos y por de lo que yo tenía, ¿verdad? O de pronto si tengo una pareja, entonces al darle un beso, pues obviamente, o a mis hijos, al darle un beso, pues ¿qué voy a hacer? Pues que le voy a transmitir la patología que yo pueda tener o la sintomatología. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues que yo realmente fuera muy consciente de que si me siento enfermo, pues debo tomar ciertas medidas de precaución para evitar pues que obviamente lo que yo tengo pues vaya a afectar a mi entorno. Vigilancia de la salud y el bienestar de los trabajadores. Aquí juega un papel muy importante en el entorno laboral el hecho de que yo, bajo las responsabilidades que tengo con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, fuese mucho más consciente y atento a que si tengo alguna molestia o algún síntoma, pues debería reportarlo todavía. No todo tiene que ser gripa, como les digo, pero sí podemos estar evitando que de pronto un pequeño número o un gran número de colaboradores pues se enfermen de lo mismo que yo tengo. ¿Cómo se expande un virus? Así de sencillo. No hay medidas de prevención, no se hace un seguimiento de nada, yo prefiero quedarme callado porque si no de pronto en la oficina tengo mucho que hacer o me van a regañar o tengo una reunión y yo prefiero
ir y exponer a todo el personal que de pronto adoptaron unas medidas de prevención pues frente a la situación. Identificación del agente biológico al que se ven expuestos los trabajadores, por eso es importante obviamente las inspecciones de seguridad, que el COPAS pues también haga sus barridos en cuanto a las condiciones peligrosas que se puedan evidenciar. Importante obviamente, como les decía hace un momento, que los trabajadores hagan su participación reportando e informando pues las situaciones que se puedan presentar, porque de pronto dentro del contexto laboral resulta que en la pared donde está el archivo, me vuelvo a ese ejemplo, en la parte inferior o por debajo de la puerta, nos dimos cuenta que se están metiendo los ratones. ¿Por qué? Porque en el archivo pues es el lugar ideal porque es calientico, porque de pronto si es húmedo pues se suma como a ese contexto. Entonces, desafortunadamente pues le hemos dado cabida, de pronto no hemos reportado, no hemos informado como tal y pues simplemente estamos expuestos a que probablemente uno de estos animalitos o uno de estos vectores pues nos muerda, ¿verdad? Medición del contaminante, esto es muy ligado, digamos, el agente como tal, pues de pronto como hablamos de aerosoles y demás, pues sea por algo que está generando el ambiente o la atmósfera en exposición, pues para poderlo medir. Y la valoración de la situación, entonces vamos a mirar de pronto qué tan complicado puede ser o qué tan de las manos se nos puede salir el evento o la situación para mirar cómo lo vamos a trabajar. Y las medidas de prevención específicas, entonces, por ejemplo, si yo tengo ciertas patologías donde de pronto soy muy digamos, mi parte de salud es muy delicada, yo puedo seguir yendo a trabajar, pero pues me dicen que debo tener como ciertas normas o medidas de prevención, pues obviamente aplicarlas pues para evitar que la situación se me vaya a salir de las manos. ¿Cuáles son las medidas de prevención contra los agentes biológicos? En primer lugar, pues la información adecuada. Entonces, vuelvo y repito, si yo soy consciente de que estoy enfermo por X o Y o tengo cierta sintomatología y pues la informo, pues vamos a poder tomar medidas en el momento y no de pronto cuando ya sea un poquito más complicado, ¿sí? Evitar en lo posible situaciones de estrés, de desconfianza o en el peor de los casos, pues entrar en pánico, porque pues realmente a veces, digamos con casos particulares de enfermedades que se han venido presentando ya desde hace mucho tiempo hacia acá, pues como que a veces lo que hacemos es movernos bajo la desinformación, ¿verdad? Entonces, pues procurar estar como dateados con información referente al tema de la parte biológica, cómo, digamos, se detecta esta situación del riesgo, si definitivamente, digamos, tengo que adoptar unos controles especiales para evitar que yo de pronto me llegue a enfermar y demás, o si por el contrario, digamos que haciendo una buena asepsia, pues es suficiente, ¿sí? Vigilancia sanitaria, digamos que esto se tiende a dar cuando se detecta que hay trabajadores que son especialmente sensibles, lo que les decía a ustedes hace un momento. De pronto por mi cadena de ADN resulta que se ha evidenciado que de pronto yo soy más susceptible a ciertos microorganismos. Entonces, no, yo la verdad no puedo consumir leche o lácteos porque pues desafortunadamente me genera malestar estomacal o me pone el estómago de X o Y manera, ¿sí? Entonces digamos que nosotros también tenemos que aprender a conocer nuestro organismo, a conocer nuestro cuerpo para que así mismo pues podamos llevar como tal esa vigilancia sanitaria. Entonces si yo sé que de un tiempo para acá, no muy lejano, el hecho de consumir tal alimento me está generando cierto malestar, ¿qué debería yo hacer? Pues obviamente informar, pues para que a mi médico tratante, para que se establezca como tal, pues como esos estudios para evidenciar, digamos, a qué realmente estoy siendo sensible. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde de pronto puede ser una suma de factores. Entonces yo ese día tuve una ingesta de tal alimento, no recuerdo o vagamente de pronto digo, no, ese otro alimento yo siempre lo consumo y nunca me ha hecho daño, pero resulta que en la sumatoria de estos dos alimentos, pues simplemente tuve como ese episodio de sintomatología no deseada que me obligó, digamos, como a esa visita médica como tal. Algo importante también dentro de esto es que cuando nosotros sí somos juiciosos y por lo menos una vez al año decidimos tener un chequeo médico por prevención, donde mire cómo es, digamos, cómo está mi estado de triglicéridos, de colesterol, bueno, etcétera, todo lo que debería yo estar vigilando, pues que asimismo yo también pudiera, digamos, tener como esos exámenes
de sangre con el resultado para evidenciar de pronto si tengo que cambiar mis hábitos alimenticios, porque a veces pues el cuerpo empieza a sobrecargarse de muchas situaciones y pues ya llega a un punto donde por otras cosas diferentes a la alimentación y demás, pues digamos como que deja salir, digamos, posibles enfermedades que uno dice, uy, ¿esto por qué me pasó? Reducción de la exposición, digamos que si se han evidenciado agentes biológicos dentro del proceso laboral, pues obviamente asimismo se tiene que reducir el número de personas que puedan estar expuestas a ese proceso. Digamos que hablando del tema del archivo, no es que sea algo que uno diga, uy, no, es que se entró allá el archivo y ya definitivamente va a salir enfermo. Realmente no, es un proceso, digamos, más, como les decía a ustedes, daba que pues no es perceptible como tal, que vamos a estar expuestos de pronto a polvillo, que vamos a estar expuestos de pronto a ciertos vectorios que se nos puedan filtrar por ahí, pero pues realmente es más como el tema de que yo sabiendo que me voy a exponer a esas condiciones, pues procure adoptar como esas medidas de seguridad o de bioseguridad, pues para evitar de pronto esas otras enfermedades que ayudadas con esa exposición me pueden generar, ¿cierto? Porque digamos que nosotros a veces dentro de los entornos de trabajo como que a veces ya digamos como que nos asustamos referente a lo que pueda pasar y pues ya digamos como que pasamos es a ser un poquito más quisquillosos, por decirlo de alguna manera coloquial, referente digamos al tema de exposición a esas situaciones. Entonces, pues no llegar a ese punto tampoco de que no, que qué susto, de que qué miedo, sino pues tomar las medidas preventivas en el momento que va a ser, pues para evitar de pronto que esto nos contribuya a desarrollar ciertas enfermedades. La protección individual, pues dentro de lo que les he hablado es lo más importante, ¿no? Entonces, si este entorno de pronto dice, no, la verdad me toca colocarme, no sé, una cofia, una pañoleta, algo que pues ayude a que de pronto ese polvillo no esté haciendo estragos, pues al introducirse en mi cuerpo, por la piel, en la cabeza, etcétera, pues mirar qué cositas podemos adoptar, pues para evitar como que esos factores o microorganismos nos afecten directamente, sino pues ayudar como a mitigar esa posible exposición. Sí es importante, obviamente, que nosotros tengamos muy en cuenta que el hecho de que yo utilice un elemento de protección personal no quiere decir que yo sea exagerado, ¿sí? Porque a veces dicen, ay, no, pero se puso el tapabocas, ay, pero es que la pandemia ya se acabó. O para qué se va a poner tapabocas y aquí es simplemente mirar unas hojitas, ¿sí? Pero como les decía hace un momento, se puede dar la situación en que desafortunadamente, pues de estar de manera constante expuestos a esa clase de situaciones, pues obligue a que desafortunadamente mis pulmones, o mi vía respiratoria de pronto se volvió delicada con el tema de esas exposiciones, no ese polvillo, y lo que hace es que de pronto yo desarrolle, no sé, que cada vez que esté expuesto a ello me dio alergia, estoy estornudando, resulta que me pasó que se me inflama, digamos, la nariz, que no puedo respirar, etcétera. Entonces, digamos que adaptar elementos de protección sencillos en este momento por prevención es digamos, bastante válido porque a veces, digamos, no lo hacemos es como porque nuestros compañeros nos van a empezar a decir cosas y uno como que dice, no, mejor no, porque después me la empiezan a dedicar y pues no. Y lo ideal que es, pues que obviamente seamos conscientes que al ser un riesgo biológico, pues todos, absolutamente todos estamos expuestos, que dependiendo del entorno, obviamente van a haber unos más expuestos que otros y por eso es importante, obviamente, que adaptemos estas medidas de prevención. La limpieza de higiene es súper importante, ¿no? Digamos que el tema dado el caso que se llegara a presentar donde se generara desorden y desaseo, pues obviamente es mucho más fácil que se genere como esa reproducción de agentes biológicos, porque pues realmente digamos que están en su ambiente ideal, ¿no? Entonces, pues lo importante es como procurar dentro del entorno de orden y aseo, pues poder tener como jornadas de limpieza, jornadas de pronto donde nos permitan como tal mover todos los elementos, pues para evitar que si hay microorganismos, pues que como que el contexto se nos salga de las manos, ¿sí? Pero pues digamos que realmente va muy ligado a cómo soy yo frente a mi entorno de trabajo, entonces sí es importante. Siempre te dice, uy, no, la verdad aquí tenemos a la señora que siempre nos hace limpieza maravilloso, perfecto. Entonces sabemos que todos los días le decimos a doña Rosita que por favor nos haga el aseo bien hechecito en el escritorio, que preferiblemente nos desinfecte el escritorio y los elementos
para que nosotros podamos estar tranquilos y obviamente sumándonos a este proceso, pues lavándonos nuestras manitos, ¿verdad? Y respecto a la legislación vigente, resulta que en la Ley 31 del 95 se habla de la prevención de riesgos laborales. Entonces, allí se determina una serie de garantías y responsabilidades para proteger la salud de los trabajadores. Entonces, a partir de esta ley se fijan una serie de aspectos técnicos más concretos de las medidas preventivas, entre las que se encuentran las destinadas a garantizar la protección contra riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante la jornada laboral, y del mismo modo existe una serie de directivas europeas que se esfuerzan, que refuerzan estas medidas. Entonces, si ustedes se dan cuenta por normatividad, el tema de la prevención de riesgos laborales no es de hace 2 años ni hace 3 años, sino ya hace bastantes años, donde realmente nosotros lo que tenemos que seguir generando es esos entornos de trabajo, pues que obviamente nos brinden espacios saludables como tal. En esta parte de contacto con las autoridades, digamos que se puede presentar es que hoy en día se han venido observando por la Organización Mundial de la Salud tantas situaciones y de pronto a veces eso tiende como a alarmar a la ciudadanía en general, porque pues realmente ustedes saben que con temas puntuales como la pandemia, pues todavía esto no ha acabado, ¿no? Y hay situaciones donde se tiende como a pensar que el virus en algún momento se va a reactivar y va a ser mucho más agresivo de lo que ya fue. ¿Sí? Entonces, digamos que si nosotros en este momento, porque pues realmente son como cosas habladas, más no dadas de ciento, como ya nos pasó, pues nosotros fuéramos más conscientes referente a estas situaciones, pues ¿qué procuraríamos hacer? Pues tener mucho más autocuidado, ¿cierto? Teniendo obviamente como toda esa prevención y precaución del caso, de pronto no al nivel que lo hacíamos antes, porque pues realmente ya es más como situaciones de manejo en el momento, pero sí, digamos, tener en cuenta el tema de lo que les decía inicial, continuar con el lavado de manos, continuar con el tema de pronto del uso de tapabocas. Si yo estoy enfermo, sé que de pronto mi compañero está enfermo y no necesita ponerse el tapabocas, entonces yo me lo voy a poner por prevención, pero a veces nosotros evitamos hacerlo, desafortunadamente, pues porque uno dice, no, pero ya me da pena porque igual ya que me lo voy a colocar, ¿cierto? Pero importante, miren, dentro de todo este proceso de riesgo biológico es el tema de los microorganismos, como les decía, yo tantas cosas en el día, digamos, cojo con mis manitos, tantos elementos que yo no sé dónde estuvieron, quién los tocó, si esta persona tuvo de pronto una higiene adecuada en sus manos, o si de pronto, no sé, un esfero, me prestaron un esfero, entonces a mí me gusta morder la tapita del esfero, entonces yo me lo eché a la boca y dicen por ahí sin saber por dónde estuvo ese esfero, pues obviamente yo me voy a exponer de pronto a enfermarme, ¿sí? Entonces, pues digamos que es más como un entorno de autocuidado intra y extralaboral, porque pues realmente nosotros no sabemos qué puede pasar o de qué nos podemos estar enfermando, porque como les decía, pues el riesgo biológico como tal es imperceptible. Entonces, me gustaría escuchar lo referente a esto. Esto es un tema bastante puntual, no es un tema pues que amerite, digamos, más extensión, porque pues realmente ustedes no son sector salud, que es donde es mucho más delicado el tema, pero pues es importante que ustedes sepan y conozcan que estamos expuestos al riesgo, o sea, que realmente el riesgo lo tenemos todo el tiempo en diferentes situaciones, pero pues que nosotros nos sumamos de manera benéfica o no tanto, pues al tener ciertos controles como tal. Me gustaría escuchar algo referente a la información que les acabo de suministrar, qué les pareció, de pronto alguna observación adicional frente a cómo ven o perciben el riesgo biológico en el entorno de trabajo que tienen. La explicación fue clara respecto a los riesgos que realmente uno obtiene con personas, las cosas que igualmente no manejamos. Correcto. Y como son cosas que nosotros no vemos, como les decía todo el tiempo, son cosas que nosotros no, nuestro ojo humano obviamente no percibe estos microorganismos, pues nosotros simplemente en todo momento estamos expuestos a este riesgo, en todo momento, no solamente en la parte laboral,
sino en la casa, con los alimentos que vamos a preparar. A veces uno dice, uy, no, yo no voy a lavar la manzana porque qué pereza. Igual ahí venía en una bolsa, pues yo qué me voy a poner con esas. Y no sabemos cuál fue el proceso que vivió este alimento antes de llegar a mi mano para que yo lo pueda comer. Entonces, digamos que dentro de todas esas cosas, si nosotros fuéramos un poquito más analíticos frente al tema de los riesgos y más este, que como les he dicho no se ve, pues de pronto nosotros podríamos estar evitando muchísimas, digamos, sintomatologías pues de malestar, de enfermedades, porque pues realmente es eso. Los microorganismos hacen de las suyas porque realmente nosotros pues como que les damos esa facilidad de ingresar a nuestro organismo. Nosotros no somos muy precavidos que digamos. ¿Y qué pasa también? Después de un entorno donde yo soy muy juicioso con el lavado de manos, con la desinfección de los elementos, pues ¿qué pasa? Que mi organismo pues también se pone, digamos, como se arma, por decirlo de alguna manera, donde siente que ya no está tan expuesto a esos ciertos factores y pues así mismo uno dice, el organismo dice, bueno, pues ya digamos que dentro de todas las posibilidades ya no están llegando como virus, bacterias y demás, entonces no pasa nada. Cuando yo dejo de hacer esto, ¿sí? Dejo de estar como con esas normas tan estrictas de limpieza y demás, pues cualquier cosita que de pronto yo ingerí donde no tenía esas mismas medidas de higiene como tal, pues yo digo, uy, me estaba como empezando a doler el estómago porque tan raro que habré comido que me hizo daño, ¿sí? Entonces, pues obviamente esa predisposición de nuestro organismo va a estar porque se va a moldar a lo que nosotros como tal pongamos en él. Entonces, pues digamos que modo general, pues el más de prevención. Si es un tema más de prevención, de que pues no es que, uy, no, no se me acerque, no me miren, no, no, tampoco vamos a llegar a ese límite, pero sí un tema, digamos, muy puntual frente a lo que ya vivimos y pues que obviamente así mismo hay muchas otras enfermedades que son por contagio frente a las situaciones y que nosotros pues desafortunadamente no les paramos bola referente a ello. Entonces, no sé si tengan alguna otra observación referente al tema. Alguien que quiera opinar otra cosita referente al tema. Les voy a compartir en este momento por el chat del grupo el link para que por favor diligenciemos la evaluación de la capacitación. Le llega directamente a la doctora Marina del Pilar, ella es la que les va como tal a recepcionar las respuestas de la evaluación. Entonces, no sé si alguien más en sala quiera dar algún otro aporte referente al tema. Me gustaría escucharlos. De pronto las personas que están directamente inmersas con el tema del archivo, no sé, de pronto alguna observación que quieran hacer frente a esas condiciones de trabajo en ese lugar. No, no creo que está todo bien especificado y bien aclarado. Bueno, listo, perfecto. Entonces, de mi parte no es más. Buenas tardes, Muchísimas qué gracias. pena contigo. Tranquila, Qué pena contigo, yo sí tengo una duda. claro que sí. Mira, lo que pasa es de que, digamos, en mi caso particular, yo fui una de las primeras, y si no el primer caso de COVID que hubo en la oficina. En su momento, pues no teníamos las vacunas ni teníamos pues como mayor conocimiento de cómo tratar el virus. Desafortunadamente, digamos como de ese momento, de esa epidemia, lo que me quedó fue como una disminución en mi respiración, en la parte de la oxigenación. Resulta que Sí, yo soy muy propensa a las gripas. Entonces yo ok. me congesto mucho, cuando hace mucho frío, pues desafortunadamente ahí por la fosa derecha no puedo respirar, sufro mucho de afonía, se me da muchísimo la voz. Y Mm, digamos que, o que tú dices, ya uno conoce su organismo, ya conoce su mm, cuerpo, pero desafortunadamente
el medio ambiente no es que te ayude muchísimo, y más en las condiciones de los que tuvimos este cuadro, y que pues obviamente quedamos con unas secuelas pues de forma permanente o definitiva. Mi Sí. pregunta es si yo conozco mi cuadro clínico, pero desafortunadamente, por decir algo, tengo que ir a algún evento de la oficina. Yo en este momento tengo trabajo virtual, pero tengo que ir a la oficina, pero me siento mal. ¿A quién debo reportar en caso dado de que ese cuadro clínico se me agrave? ¿A talento humano o a la ARL? Bueno, mira, digamos que puntualmente, si desafortunadamente como fue un evento pues que se magnificó tanto, digamos que en el entorno de las secuelas, como tú bien lo manifiestas, es algo pues que realmente, como bien lo indicaste, puede ser temporal o puede ser ya pues de por vida. Si no lo sabemos porque pues digamos que fue un proceso bastante nuevo referente al tema. Si la exposición se dio o tu contagio se dio porque se dio en o sea, el entorno laboral fue el que te infectó a ti, no sé si de pronto hayan hecho un reporte de accidente referente al tema o cómo se haya manejado. O si tú me dices, no, de pronto yo fui el primer caso y pues obviamente no supe de dónde me contagié, eso se le tiene que dar manejo por la EPS. ¿A dónde lo tienes que reportar o informar? A gestión humana en caso tal. ¿Qué es lo que puede pasar? Que es necesario que tú, pues, digamos, lo realices o asumo que es así. Sería muy bueno que la EPS te indicara a ti o te diera esas ciertas recomendaciones donde dijera lo que tú me estás diciendo. Bueno, pues, si está expuesto a tal entorno, si está expuesto o evitar, más bien evitar exponerse a X, evitar exponerse a Y, para que obviamente talento humano pues pueda hacer bajo esas recomendaciones médicas, tenerlas en cuenta frente a lo que tú me estás manifestando. ¿Qué? Porque obviamente, digamos, si no se cuenta con algo documentado referente al tema, aunque sea claro obviamente el proceso para ti, pues obviamente talento humano no tiene cómo reforzar, digamos, el tema de que tú no puedas asistir a los eventos. Entonces, en lo posible, generar esa cita por medicina general o si ya tienes, digamos, alguna especialidad que es quien te esté viendo, que ellos por favor te generen las recomendaciones o restricciones en caso tal para que tú en tu entorno de trabajo pues digamos te puedas mover bajo esas situaciones para evitar pues que digamos la sintomatología que tengas pues se pueda agravar, ¿sí? Entonces, si no fue reportado, lo que te digo, si no fue por un contagio ahí dentro de la oficina como tal, entonces pues el tema se debe manejar por la EPS directamente con gestión humana o con talento humano. Ah, ok, perfecto. No, sí, el tema sí se tocó por la ARL, porque pues sí me Ujú. contagié en la oficina, Ah, entonces como ok. tal se llevó un proceso con la Junta Regional y con la Junta Pues Nacional. mira, con la Entonces, pues digamos ARL, que más que todo saber eso, que en caso dado de que yo tenga un cuadro de esos, como tú ujú, dices, de riesgo biológico, de contacto, sí. entonces yo te digo a talento humano, no, mira, lo que pasa es que estoy en esta y en esta condición, no me puedo trasladar a la oficina, entonces sí reporto primero a talento humano, mi jefe inmediato, o en dado caso, si se llega a grabar el caso, es con la ARL, pero pues ya me quedó claro, Mira, gracias. sí, si tú me dices que fue con un tema de la ARL, es importante, bajo, bueno, todo el proceso que realizan ellos, que ellos emitan unas recomendaciones. Ellos tienen que emitir, la ARL debe remitir las recomendaciones para que obviamente sean tenidas en cuenta por parte de la empresa y asimismo, pues ellos tienen, digamos que la empresa hace seguimiento como tal a esa sintomatología, ¿sí? Que es importante que tengas en cuenta que cuando esta clase de situaciones se dan, como el contagio fue por la oficina, generalmente, así como cuando uno tiene un accidente de origen laboral, uno ya queda casado con la ARL. Entonces puede que tú te retires, no sé, en 2, 3, 5 años, la ARL sigue teniendo que ver o siendo responsable contigo frente al entorno de cómo está avanzando tu estado de salud. ¿Qué va a pasar ahorita? Pues que te hagan una PCL, que es una pérdida de capacidad laboral, donde efectivamente pues permita mirar si tú te puedes reincorporar o si definitivamente sí hubo una pérdida de capacidad laboral dependiendo de eso y que tengas que trabajar bajo estas ciertas recomendaciones como tal. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra observación o alguien más quiera hacer alguna
¿Algún otro datico referente a situaciones así similares? Muchas gracias, Maribel. ¿Alguna acotación o pregunta, compañeros? No, creo que no. Bueno, sí. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que haya sido bastante útil la información. Recuerden, por favor, diligenciar la evaluación. Y muchísimas gracias nuevamente a todos. Que tengan una feliz tarde. Igualmente, Muchísimas muchas gracias. gracias, muy A amables, ustedes muy, muy muy, amables. muy bonita la charla, muchas Muchas gracias. gracias, hasta luego. A ustedes muchas Hasta gracias. luego.